vamos a determinar las ecuaciones para el diseño de un amplificador. En este caso es el amplificador más sencillo, que está basado en un transistor, en una válvula de estado sólido, que se encarga de convertir la corriente continua de la fuente en la misma forma de la señal de entrada. Y es lo que conocemos como amplificación. Este es el circuito más sencillo que se puede tener para un amplificador. En este caso con un transistor bipolar. Vamos a determinar las ecuaciones y en base a las ecuaciones podemos diseñar uno de ellos. El primer paso para el diseño es polarizar el transistor, pero eso lo dejaremos en el ejemplo mismo. Ahora vamos a sacar las ecuaciones para saber qué impedancias de entrada, qué impedancias de salida tiene, qué ganancias posee. ¿Por qué buscamos esos parámetros? Bueno, porque queremos tener un modelo de este amplificador. Recuerden que existe un modelo que es muy común, muy utilizado, que es el modelo de impedancias. Es el que estamos más familiarizados porque implica fuentes de voltaje y resistencias o impedancias en término general. Entonces, ¿qué queremos obtener de este circuito? Pues un modelo que tenga esta forma. A la entrada de ese amplificador, que sería este caso, una impedancia. Impedancia a la que llamaremos impedancia de entrada. Una fuente dependiente de voltaje, que tiene una ganancia de voltaje, que en este caso se conoce como de sentido inverso, reverse, por su voltaje de salida en este amplificador. Del otro lado debe de haber una fuente dependiente también, una fuente de voltaje dependiente de voltaje, que tiene su propia ganancia de voltaje, que en este caso sería la ganancia de voltaje de sentido directo, forward, por el voltaje a la entrada. Y con una impedancia también que conocemos como impedancia de salida. Este es un modelo de impedancias. Voltaje de entrada, voltaje de salida. Asume que esa red de dos puertos, porque aquí están los dos puertos, pues funciona en una dirección y funciona en la otra. Es en términos generales lo que un circuito eléctrico haría. Yo puedo poner señal por este lado y encuentro señal por el otro lado. Pero también puedo hacer lo contrario, poner señal por donde yo obtuve hace un momento, por la que consideré la salida, y ver que sale por el otro extremo, por la entrada en este caso. Por eso hay dos relaciones de voltajes. Una que se conoce de sentido directo cuando va de entrada hacia salida y otra que se conoce como de sentido inverso cuando va de la salida hacia la entrada. Ahora, voy a reducirme el problema del análisis de circuito en el sentido de que si este tipo de transistores, y de hecho todos los transistores, si yo pongo una señal por su salida, tendré una señal por la entrada, pero será muy pequeña. O sea, se va a atenuar, se va a hacer más pequeña de lo que originalmente era. Si yo analizo ese circuito, encontraría que este valor es casi cero, es muy cercano a cero. Entonces, me voy a simplificar el problema del análisis. No lo voy a hacer entonces. No voy a hacer el análisis para averiguar esta ganancia de voltaje de sentido inverso porque sé que el resultado va a ser muy pequeño. Entonces, voy a reducirme el trabajo. Voy a considerar lo que ya sé que va a ocurrir, que esa ganancia de sentido inverso, es tan pequeña que prácticamente esa fuente dependiente puedo considerarla que vale cero. Y una fuente de voltaje de valor cero, pues es un cortocircuito. Entonces, este es el modelo típico de cualquier amplificador. Un amplificador de voltaje, en este caso, se utiliza mucho este modelo. ¿Qué quiero saber entonces de este amplificador? Pues esta impedancia de entrada. ¿Qué más? Esa impedancia de salida. ¿Cuál es la parte más importante de un amplificador? Pues la ganancia de voltaje de sentido. ¿Cómo llego a encontrar estos parámetros? El mismo modelo me lo dice. ¿Qué tienes que hacer? Pues coloca aquí una fuente, un voltaje a la entrada, debe de ingresar una corriente, que le llamamos corriente de entrada, y observa que si tú divides BI e II, lo que tienes pues es una ZI. Entonces, esa ZI debe ser igual a BI entre II. Hace un momento estaba considerando que había una fuente, porque de hecho pues existe esa fuente, aunque sea de un valor muy pequeño. Bueno, esa fuente haría cambios, ya no sería así
simple porque está interviniendo esa fuente en esa corriente. Entonces, una manera para que no intervenga es que en este modelo esta ganancia de voltaje de sentido inverso que se está multiplicando por el voltaje de salida pues sea efectivamente cero. ¿Cómo lo logro? Pues haciendo que VO sea cero. Entonces poniendo un cortocircuito a la salida. Si hago eso, no importará el valor de aquí. Esa fuente pues se hace cero y ya no interviene. Entonces efectivamente hay una condición, que el voltaje de salida sea igual a cero. O el voltaje a la salida coloque un cortocircuito en la salida del amplificador. Entonces, esa es una, para hacerlo muy formal. Pero este valor realmente va a ser muy pequeño, entonces, estrictamente hablando, pues no debió de haber sido necesario. Voy a considerar en este modelo que esta fuente, pues, es muy pequeña. Ahora, ¿cómo encuentro esa impedancia de salida? Bueno, pues, allí sí. Esa impedancia de salida, pues, la puedo obtener de dos maneras. Una, que yo mida el voltaje a la salida. Este voltaje a la salida que es igual a esta fuente porque no, es un circuito abierto, no hay un circuito que se cierre, no hay flujos de corriente. Como no hay flujos de corriente, el voltaje en Z0 pues se cae, se va a cero. Entonces, ¿qué voltaje habría aquí? Pues sería todo el de la fuente. Entonces, el voltaje de salida, aquí se observa que el voltaje de salida sería igual a BF por B. Y luego si hago esto, si pongo un cortocircuito, habría una corriente en la salida. Esa corriente en la salida aquí se observa, sería esta fuente de voltaje entre esta Z0. Entonces, esta I0 sería el voltaje entre Z0. Que implica que si yo quiero Z0, pues simplemente sería ABF por BI entre IO. Entonces, una manera de obtener ZO es dividiendo el voltaje en la salida, que es VO, pero cuando está en circuito abierto. En circuito abierto. Y dividiendo la corriente cuando yo le pongo un cortocircuito. La corriente de salida en cortocircuito. Esa es una manera de obtener ZO. Yo espero lo hubieran visto en cursos de circuitos. En los cursos de circuitos, una manera de obtener esas impedancias pues es encontrar el voltaje en circuito abierto entre la corriente de un cortocircuito y pues se obtiene la impedancia equivalente que se vería en esas dos terminales. Otra forma es hacer algo similar a lo que se hizo en la entrada. Esto es, coloco una fuente. Yo coloco una fuente independiente. En este caso pues le voy a llamar VO, tal cual está allí. Y entonces va a ingresar una corriente, que le llamaría en este caso, pues sí, yo también. No son las mismas de hace un momento. Bueno, vamos a llamarle diferente. Vamos a llamarle BX y a esta corriente le vamos a llamar IX. Pero hay otra fuente. Entonces, esta fuente me está estorbando. Si yo quisiera encontrar esa impedancia de salida, pues se vería que es esa BX entre esa IX. Pero está esta fuente estorbando. Entonces, yo podría eliminar esa fuente de que me esté estorbando si BI se hace cero. Así esta fuente se haría cero. Entonces, BI se haga cero. ¿Y cómo logro que BI se haga cero? Colocando un cortocircuito a la entrada. Entonces, esto también es cierto siempre y cuando el voltaje a la entrada sea igual a cero. Ahora, ¿cómo encuentro la ganancia? Porque son los tres parámetros que me interesaban. La impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de voltaje. Regreso al circuito como estaba. Bueno, pues había visto que este voltaje de salida era igual a si está abierto el circuito, es igual a esta fuente. Entonces significa que ese voltaje de salida es igual a esa ganancia de voltaje de sentido directo por el voltaje de entrada. Entonces, ¿a qué es igual la ganancia? Pues el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Es igual a esa ganancia de voltaje de sentido directo.
Pero ¿qué hubo que hacer? Dejar abierto el circuito para que este voltaje de salida sea exactamente esta fuente. Entonces tuve que haber hecho esto, pero siempre y cuando el voltaje, la corriente de salida, sea igual a cero. Entonces tengo otra ecuación que me dice que la ganancia de voltaje de sentido directo es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada, siempre y cuando la corriente a la salida sea igual a cero, o sea, un circuito abierto en la salida. Bueno, pues ya tengo los elementos para encontrar los parámetros de este amplificador. Así que esto ya no me hace falta. Apliqué el modelo de impedancias y encuentro estas ecuaciones, solo hay que aplicarlas. ¿Qué se hace? Un análisis de circuitos. Pero el asunto es que el análisis de circuitos que yo conocí o que conocimos todos en los cursos de circuitos, pues utilizaban solamente ciertos elementos. Se podía analizar los elementos eléctricos pasivos, que eran resistencias, capacitancias e inductancias, fuentes de voltaje independientes y dependientes, y fuentes de corriente independientes y dependientes. Y en cambio aquí pues vemos que tenemos capacitores, resistencias, fuentes de voltaje, pero aparece un elemento que es una válvula electrónica, un transistor. Y eso no lo vimos propiamente en circuitos, no es parte de los cursos de circuitos. Aquí me faltó capacitor de entrada, capacitor de salida. Pero vimos algo, que un transistor puede ser modelado usando la misma técnica de las redes bipuerto, se puede modelar a un elemento lineal de circuitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Son los pasos que debemos de seguir para analizar un circuito con transistores. Es usar un modelo lineal. Conozco el modelo de un transistor, el modelo híbrido, que es el más utilizado, que aparece en hojas de especificación, los fabricantes lo colocan sus valores. Entonces, ese modelo tiene esta forma. Se llama híbrido porque tiene una impedancia de entrada, una fuente dependiente a la entrada. Esta es la base. Este es el emisor común, que es este caso. El emisor es común a la entrada y a la salida. Y tenía como parámetros a la entrada entonces el HI, el parámetro híbrido de entrada de emisor común. Que aparece el HR, la ganancia en sentido inverso de voltaje de emisor común, multiplicado por el voltaje en la salida, que en este caso era el colector emisor. Y del otro lado, en la salida, aparece una fuente de corriente, por eso se llama híbrido. De un lado es Thevenin, del otro lado es Norton. Esa fuente de corriente aparece el parámetro híbrido de ganancia de corriente en sentido directo, HF, como es de emisor común, HFE, por la corriente a la entrada. La corriente en este caso es la de base, corriente de base. Y en paralelo, así es el modelo de Norton, con una admitancia, la admitancia de salida, en este caso de emisor común. Este es el emisor y este es el colector. Y este es el voltaje de salida, voltaje colector, emisor. Entonces, este es el modelo del transistor. Entonces, ¿qué debemos de hacer para analizar este circuito? Pues quitar este transistor y poner un modelo. Un modelo que represente, que funcione tal y como él lo haría en esa zona. Recuerden que los transistores tienen varias zonas de operación. Tienen la zona de corte, la zona de saturación, la zona de corriente constante y se repiten cuando se polarizan, cuando se invierten las terminales. Y aparecen zonas inversas de todo eso. En este caso solamente queremos utilizarlo en la zona de polarización directa. Quiere decir que esta polarización de esta fuente con estas resistencias deben de dejarlo en esa zona. Cuando esté en esa zona, esto existe. Esto lo representa la manera en que funciona ese transistor. Ok, ya está el modelo híbrido. ¿Qué debemos de hacer entonces? Quitar el transistor y sustituirlo
por su modelo. Entonces quitamos el transistor, sustituimos por el modelo. Vamos a usar azul. Esta es la base H y E. Hay una fuente dependiente que va a tierra de valor HRE por el voltaje colector emisor. Del otro lado hay otra fuente, vamos a poner aquí así, una fuente de corriente dependiente de corriente que es de valor HFE por IB. Ese es el colector que estaba conectado acá y hay una admitancia que se llama HO. Ahí está, el emisor, la base, el colector. Ya no necesito poner esto, porque acá está ya el modelo. Pasé para allá arriba. Y entonces ahora sí podemos analizar el circuito, porque solo vemos fuentes de voltaje. Aquí está la fuente de alimentación, la que queremos amplificar. Es una fuente de voltaje de valor BI, un capacitor, resistencias, otra fuente, el positivo acá, el negativo en el punto de tierra, más resistencias, capacitores, más resistencias. Bueno, esta es una resistencia, esta es una admitancia, pero su inverso es una resistencia. Fuentes de voltaje dependientes, fuentes de corriente dependientes. Entonces, esto cuadra en un análisis de circuito, simplemente. ¿Y qué cosas quiero analizar de ese circuito? Bueno, pues esto, lo que está acá. Si quiero sacar impedancia de entrada, pues hay que poner una fuente BI, hay que ver cuánta corriente ingresó y divido esos dos cuando el voltaje en la salida es un cortocircuito, analizo estos dos BI y los divido y lo que me queda es una impedancia de entrada. No, ahora quiero sacar la impedancia de salida. Pues ¿qué debo de hacer? Pues hay que encontrar el voltaje de salida en circuito abierto. O sea, quito la resistencia, encuentro el voltaje. Luego, la corriente de salida en cortocircuito. Ahora le pongo un cortocircuito. ¿Qué corriente hay por aquí? Divido esos dos valores y esa es la impedancia de salida. O quiero la ganancia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrar el voltaje a la salida, que fue cuando estaba en circuito abierto. O sea, quito la carga, veo qué voltaje hay aquí, qué voltaje de entrada ingresé, divido esas dos y eso se llama ganancia de voltaje. Entonces, es un análisis de circuitos. Ahora, vamos a reducirnos el problema. Vamos a hacerlo más sencillo ese problema. Primero, si el transistor que uno haya elegido y polarizado en un punto de operación en particular, vamos a la hoja de especificación de ese transistor y encontraríamos el HI, el HRE, el HF y el HO. Voy a hacer reducirlo, siendo práctico, intentando ser práctico. Pero se puede hacer análisis con ello, nomás va a ser un poco más extenso, pero voy a ser práctico para que en este momento sea rápido analizar este circuito. Primero, decido un transistor, decido el punto de operación, polarizo ese transistor, voy a la hoja de especificación de ese transistor para ese punto de operación y encuentro el HI. Ese HI, pues, es de un valor mediano o grande, depende del punto de operación. Reviso el valor HRE. Ese valor es muy pequeño. ¿Por qué? Porque el transistor amplifica muy bien en una dirección y muy mal en la otra. De hecho, atenúa. Este valor es extremadamente pequeño. Va a andar ahí en el orden de los no tiene unidades. Es adimensional, pero es de milésimas de valor. Es un valor muy pequeño. ¿Qué tal que para ahorrarme tiempo de análisis, lo asumo así? Es tan pequeño que esa fuente de voltaje de valor tan pequeño es prácticamente un cortocircuito. Y me ahorro algunos dolores de cabeza, no dolores de cabeza, pero sí tiempo de diseño, de análisis de circuito. Ahí está. Reviso el valor de HF, es la ganancia
de corriente de un transistor. Va a depender del transistor, puede ser grande o muy grande. Es importante, no se puede simplemente despreciar, es un valor, de hecho es el valor más relevante en ese amplificador. Es lo que amplifica. Reviso el HOE y resulta que es una admitancia y es un valor extremadamente pequeño, muy pequeño. No necesariamente, ese sí, a diferencia del HRE que casi siempre lo podemos despreciar, el HOE no necesariamente. Pero en este momento voy a asumir que elegí un transistor cuyo HOE es una admitancia de un valor muy pequeño, del orden de los micromos. Y cuando le doy la vuelta, porque esa es la admitancia, cuando quiero sacar su resistencia, me da en el orden de cientos de kiloohms o inclusive más. Y yo en mis resistencias aquí son de valores de algunas decenas de kiloohms tal vez, y este es de cientos de kiloohms o megaohms inclusive. Bueno, pues una resistencia en paralelo de un valor muy grande, si tengo dos resistencias en paralelo conectadas, recuerden que el equivalente es se acerca al valor más pequeño, es más pequeño que el más pequeño de ellos. Si uno de ellos es muy grande, el valor que me queda como equivalente se acerca más al valor pequeño. Entonces, una resistencia muy grande, de valor muy grande, podría considerar a lo mejor que es un circuito abierto, si la resistencia es muy grande. Entonces, como les comento, no necesariamente, eso sí, depende del transistor que están usando y el punto de operación que usar. Depende mucho. Depende de su circuito de polarización. Si estas resistencias son enormes, eso no va a ser cierto. Pero si estas resistencias son muy pequeñas comparadas con esta, el valor va a ser muy cercano si lo desprecio. Voy a hacer eso simplemente para reducir ese análisis. Ahí está. Esto es lo que acabamos teniendo. Podemos analizar este circuito. Vamos a hacer otra reducción. Hay dos fuentes. Hay dos fuentes de alimentación. Yo quiero el voltaje de salida. Aquí se observa, hay voltajes de salida que son... La ganancia es lo más relevante a lo mejor en un amplificador y quiero saber cuánto amplifica. Ocupo el voltaje de salida. Y hay dos fuentes. Superposición me dice, puedes sacar el voltaje de salida haciéndolo por partes. Dejas solo una fuente y analizas. Luego quitas esa fuente, dejas la otra fuente y vuelves a analizar. Y la suma de esos dos resultados es la total en ese lugar. Es superposición. Bueno, pues vamos a dar superposición. Pongo esta fuente. ¿Para qué era esa fuente? Para que entre la señal. ¿Para qué era este capacitor? Para que me dejara entrar la señal sin que la corriente continua saliera. Entonces, si ese capacitor está adecuadamente calculado, seleccionado, este capacitor, ¿para qué era este otro capacitor? Para que la corriente continua no escapara y fuera la de base originalmente. Entonces, si yo analizo el voltaje de salida, obtengo el voltaje de salida con respecto a BCC, el voltaje de salida es cero por estos capacitores, por este capacitor en particular. Entonces, ese análisis ya está hecho. O más bien, no es necesario realizarlo. Ya sé el resultado, es un cero. Y entonces, ¿qué me queda? Analizar ahora a ver, ¿y qué debo de hacer con otra fuente de alimentación? Pues superposición me dice, pues apaciguar. Como es de voltaje, como se apacigua una fuente de voltaje, colocándole un cortocircuito, mandándola a 0 volts. Entonces, la apaciguamos. Aquí está. Ahora, ¿estos capacitores para qué servían? Bueno, servían para que BI ingresara fácilmente y para que la señal amplificada saliera fácilmente. Esa es la razón de existencia de esos capacitores. Si se calcularon adecuadamente, si se seleccionaron los que son adecuados, pues entonces esta señal de entrada debe de entrar como si nada y debe de salir amplificada como si nada, como si estos capacitores fueran realmente cortocircuitos. Entonces voy a asumir eso, que esos capacitores se calcularon adecuadamente y entonces se van a comportar, o esperamos que se comporten, si se calcularon adecuadamente, como cortocircuitos. Este es el circuito que hay que analizar. Vamos a reacomodar un poco a lo mejor. Observen que RC está puesta a tierra, entonces la podemos separar aquí. Es tierra.
es tierra. Veamos que R se queda en paralelo con RL. O sea, si esta la ponemos hacia abajo en ese nodo, podemos decir esto, que RL está en paralelo con RC. Y la podemos quitar de aquí. Luego, esta resistencia RB, pues la podemos poner hacia abajo, nada más para tener un acomodo diferente. Entonces, hacia abajo. Y es RB. Y la quitamos de aquí arriba. Y ven, el HY pues está puesta a tierra, entonces quito esto también, o simplemente para hacerlo más obvio. Y está puesto a tierra, están en paralelo. Si se observa RB y HY están en paralelo. Entonces, primero quiero obtener este voltaje de salida. Y ahí se observa muy fácilmente, hay un flujo de corriente. La fuente de corriente dependiente me va a crear corriente en esta dirección. Por la dirección en la que está esa fuente dependiente. Significa que aquí va a ser un más, aquí va a ser un menos, o sea, fluye la corriente en esta dirección. ¿Qué voltaje habría? Bueno, es ley de Ohm simplemente. El voltaje de salida, SVO, sería igual, es un signo negativo porque está en contrasentido, y sería RL en paralelo con RC multiplicada por la fuente de corriente, y la fuente de corriente es un valor HFE por IB. Ahora, IB, aquí la tenemos, se había perdido de vista. IB es la corriente que ingresa por la base. La base está aquí, el HI es el parte del transistor, entonces esta corriente, la corriente de base. Vean que esa corriente de base se obtiene de una manera muy simple, porque aquí está BI, el voltaje BI. Ese voltaje BI está conectado en paralelo a dos resistencias. Entonces, aquí existe BI, entre RB es una corriente, y ese BI entre HI es la corriente IB. Entonces, aquí se observa que esa IB es igual a BI entre HI. Y como yo lo que quería era la relación de voltajes, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, que se llama ganancia de voltaje de sentido directo, entonces va a ser igual a menos RL en paralelo con RC por HF entre HI. Y esa es la ganancia de voltaje, la primera ecuación que estamos obteniendo. A lo mejor algunos se dieron cuenta que aquí hay algo incorrecto. Dice que la ganancia de voltaje es cuando la corriente de salida es igual a cero, o sea, cuando no existe carga, cuando la carga se quitó. Si yo hubiera quitado la carga, me hubiera quedado solamente RC. Entonces, esa ganancia de voltaje, cuando no existe carga, sería, o podemos verlo así, si yo quito la carga es como poner una carga infinita, de valor infinito. Entonces, infinito en paralelo con RC me da RC únicamente. Entonces, esta ecuación tal cual sería simplemente hacer esto. Este es el voltaje, la ganancia de voltaje de sentido directo cuando no existe carga, cuando no está la carga. Pero si le pongo la carga, vamos a verlo aquí un poquito de este lado. De un lado es la impedancia de entrada. Acá está BI. Del otro lado es una fuente dependiente de ganancia de voltaje de sentido directo por el voltaje de entrada y tiene una impedancia de salida y sus terminales de salida. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo no consideré la carga, que es como me dice esta ecuación, si yo no consideré la carga, esta es la ecuación de ganancia de voltaje. Pero que si yo considero la carga, vean, se crea un divisor de voltaje. Una parte de voltaje está aquí, otra parte de voltaje está acá. Entonces, realmente cuando no hay carga, hay más voltaje, porque estoy midiendo exactamente la fuente, tal cual ella está obteniendo está sacando su voltaje. Pero cuando pongo la carga,
se crea un divisor de voltaje. Entonces, ¿qué le pasa al voltaje aquí? Pues se reduce un poco. Bueno, pues esta ecuación, si yo dejé RL puesto, pues esta ecuación me está diciendo el voltaje que efectivamente ya está aquí. Entonces, uno es sin carga y el otro es con carga. O sea, realmente aquí hay dos ecuaciones diferentes. La que dice aquí exactamente o particularmente es sin carga. Entonces sería esta la ecuación. Siendo estrictos es esta la ecuación. Es sin habiendo quitado RL. Vean, es una ecuación muy sencilla. Me dice RC por HF entre HY. El signo negativo indica que invierte la señal. Entonces, si entra un voltaje de signo positivo, sale uno negativo. Si entra un voltaje negativo, sale uno positivo. Entonces es un inversor. Invierte 180 grados la fase de la señal de entrada en la salida. Ok, entonces eso es la ganancia de voltaje de sentido directo. Ahora, el siguiente término es cuál es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada pues es el voltaje de entrada entre la corriente de entrada. Y vean, se observa ahí de una manera bastante simple. Se ve que hay dos resistencias que están en paralelo y un voltaje que está conectando a ellas. Entonces la corriente que va a ingresar, I, debe ser igual a BI entre RB en paralelo con HI. Y por lo tanto, si I lo paso para acá, este lo paso para acá, me va a quedar que BI entre II debe de ser igual a RB en paralelo con HI. Y eso es ZI, la impedancia de entrada. Esta es la segunda ecuación de características de ese circuito. La última es cuál es la impedancia de salida. Para ello voy a tener que separar aquí. Recuerden que la impedancia de salida es esta impedancia, es lo que se vería en esta parte. ¿Qué impedancia se observa a través de estas dos terminales? Una manera voy a usar la segunda, poner una fuente. Entonces, ¿qué tuve que haber hecho? Quitar la resistencia de carga. Quito la carga y coloco allí una fuente. Lo voy a llamar Bx. Va a ingresar una corriente Ix. Divido esas dos siempre y cuando el voltaje I lo mande a cero. ¿Cómo? Colocando un cortocircuito en la entrada. O sea, apaciguando la fuente BI. Entonces, ¿qué hago? Apaciguo la fuente BI. Coloco un cortocircuito o la apaciguo de esa manera, con un cortocircuito. Al no haber corriente, al no haber fuente de voltaje, la corriente de base se hace cero, porque 0 volts conectado entre dos resistencias, entonces la corriente se hace cero. Al haber una corriente de cero, la fuente de corriente dependiente se queda en cero. Y una fuente de corriente cuya corriente es cero, pues es un circuito abierto. A diferencia de las fuentes de voltaje, que una fuente de 0 volts es un cortocircuito, una fuente de corriente de 0 amperes es un circuito abierto. Entonces tengo este circuito. Y allí se ve qué es la impedancia de entrada. Estoy diciendo que quité la carga. Solamente me quedó RC. Entonces, al apaciguar esta fuente, se apacigua esta fuente en el modelo. Y entonces solamente tengo esa ZO. En este caso en particular, esa ZO es RC. Entonces, la impedancia de salida es igual a RC. Y esas son las tres ecuaciones que caracterizan a ese amplificador, que es el amplificador más sencillo que se puede fabricar realmente. En el siguiente video hacemos un ejemplo.